empezar nuestro servicio de hoy domingo y hay que seguir echándole ganas. Acuérdense que estamos en las clases de ganar almas. Puede que son 13 clases de ganar almas, ¿verdad? Entonces hoy va a ser la número 7, la número 7. Entonces vamos a estar viendo la número 7 y así hasta que acaben las 13 y luego ya después seguimos con lo demás, ¿verdad? Entonces ahorita todo va bien. También hay que estar orando por Copala, por el pastor de ahí de Copala, hay que estar orando por los hermanos y hay que estar orando por este ministerio también, ¿verdad? Acuérdense, la oración es que Dios añada a una persona o una familia. Esa es la oración. Y acuérdense también de orar por la salud, también de orar por todas las cosas que nos acordemos. Y hay que seguirle para adelante, seguir echando ganas. Acuérdense que 23 vamos a dedicarnos más afuera a ganar almas, ¿ok? Bueno, entonces vamos a orar para empezar y le voy a pedir al Cacho que ore para empezar. Pues, demasiado, Señor, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que podemos estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado hasta hoy, este domingo, Señor. Y gracias por otro día de vida, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Pido, Señor, que bendigas el servicio de hoy en tarde, Señor, que nos ayudes, Señor, a predicar tu palabra con poder y autoridad, Señor. Y pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nos guardes y cuides de toda maldad, Señor. Y pido, Señor, que más nos guardes y nos protejas de toda maldad, Señor. Y pido, Señor, que bendigas el servicio de esta tarde, Señor. Y pido, Señor, que nos ayudes, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahí estuvo entonces la oración para empezar. Y bueno, vamos a empezar entonces cantando un canto. Vamos a estar en el número 2, firmes y adelante. Firmes y adelante. Vamos a ponernos de pie y acuérdense de cantar recio, ¿ok? Acuérdense de cantar recio porque es importante.
Fírmese delante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, ¿verdad? Amén. Cristo nos está viendo, ¿verdad? Y Él dice sin temor alguno, pues como los apóstoles ayudados por Cristo, ¿verdad? Hacían grandes cosas y así nosotros también. Bueno, entonces vamos a ver quién trae versículos. Acuérdense que los versículos son bien importantes. Yo iba a poner ahí en la oficinita versículos así alrededor, ¿verdad? Para aprender. Por ejemplo, yo siempre les digo el Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? O también Josué 1:8, nunca se apartará de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que no está escrito, ¿verdad? A ver, entonces empezamos con alguien. A ver. Juan 15:19 dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí, por eso el mundo os odia. Ahí está, ¿verdad? Entonces por eso el mundo os odia. Ahí está bien claro, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? No hay. Orar sin cesar, ¿verdad? Clásico ya. Orar sin cesar, ya no nos falta que digan el de Jesús lloró, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más a la una? Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos 1:1. Salmos 1:1, sino que la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y todo lo que hace prosperará. A ver, ¿alguien más? 8. Salmos 23. A ver, ¿alguien más? Ahí está, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? A ver, el que no diga versículos de esta para adelante, todos nos los vamos a quedar viendo, ¿eh? Romanos 6:23, porque la cara del pecado es muerte, mas nada venga de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, ¿Romanos qué? 6:23. Romanos 6:23, ¿verdad? Acuérdense que de esta para adelante, todo el que no diga versículos, nos lo vamos a quedar viendo todos, ¿verdad? Y para así aprendemos, porque es bien importante eso, esa es una buena costumbre que se debe de conservar, porque eso nos ayuda mucho. Bueno, entonces las noticias, todo sigue igual, ¿verdad? Todo sigue igual, seguimos adelante, ¿verdad? Allá donde le mandamos el dinero a Jonathan, parece que ya se iba a mover, ¿verdad? Parece que ya se iba a mover para allá, para Ciudad Guzmán, ¿verdad? Entonces, por eso le juntamos ese dinero con un montón de sacrificio, ¿verdad? Con un montón de sacrificio, todos dimos de a poquito, y le pudimos juntar todo ese dinero que le mandamos, porque él había dicho que él tiene iglesias, ¿verdad? Que le iban a soportar, ¿verdad? Él tiene iglesias que ya le habían quedado de soportar, pero cuando estuviera allá, ¿se acuerdan? Entonces él me dijo que él ya tenía iglesias que le iban a soportar, pero que estuviera allá en el campo. Entonces, por eso es que nosotros hicimos todo el esfuerzo, ¿verdad? Entre todos juntamos de a poquitos, y esa vez nos quedamos así sin nada, por juntar ese dinero, y se lo mandamos, ¿verdad? Y por un momento pensamos que no se iba a mover, ¿verdad? Pero bueno, parece que ya se va a mover, ¿verdad? Entonces, hicimos ese sacrificio por la razón de que yo le dije a él bien claro que no podemos ayudarle nosotros, pero que le íbamos a hacer ese sacrificio porque
habían quedado de ayudarle, pero cuando estuviera allá, y nosotros por eso le ayudamos para moverse para allá. ¿Sí entendemos? ¿Eso se acuerdan, verdad? Amén. Bueno, parece que ya se va a mover, y ya de ahí para adelante, pues ojalá las iglesias que le quedaron de ayudar le ayuden, ¿verdad? Y si no, pues si no hay manera de que las iglesias le ayuden, pues él tiene que trabajar también, ¿verdad? Él tiene que trabajar, tiene que aquí en Estados Unidos muchos pastores trabajan, ¿verdad? Trabajan en la obra, pero también trabajan secularmente para poder llevar a cabo todo lo demás. Entonces el hermano, si iglesias no le soportan las que le quedaron de soportar, pues tiene que trabajar el hermano, ¿verdad? Aunque es una bendición, ¿verdad? Si tiene todo el soporte, pero pues, hay veces que no se puede, ¿verdad? Hay veces que no se puede. Entonces ojalá el hermano entienda que tiene que trabajar. Si no tiene todo el apoyo, pues tiene que meterse a trabajar, ¿verdad? En hacer algo por ahí, ¿verdad? Es en lo que para agarrar algo, para seguir adelante, porque la obra de Dios es de esfuerzo, ¿verdad? La obra de Dios es de esforzarse, es de trabajar, de pedir así con humildad las cosas, ¿verdad? Y muchas veces no se puede, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Y por ejemplo, yo aquí trabajo, otros amigos que son pastores también están trabajando, ¿verdad? Inclusive los 2 pastores de aquí de la iglesia, ellos nomás reciben un poquito nomás de sueldo, y luego ellos trabajan en secular. Entonces no hay razón para que en este caso, si el hermano quiere seguir predicando, pues tiene que trabajar en secularmente, ¿verdad? Está joven y puede trabajar. Amén. Amén. Bueno, entonces ese es lo que nosotros podemos hacer. Y la verdad que ya hicimos un sacrificio muy grande con eso. A nadie le habían dado tanta cosa. Ya hicimos un sacrificio con eso, y ojalá él entienda, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. Entonces, bueno, vamos a escuchar la predicación, lo que Dios haya puesto en el corazón de Lío. Vamos a escuchar. Okay. UHF is connected. Bueno, bienvenidos todos y gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que este tiempo va a ser un tiempo de bendición, porque no es un tiempo malgastado, amén. Que es un tiempo donde vamos a estar en la palabra del Señor aprendiendo algo nuevo. Y pues es la palabra del Señor, eso es lo que es, nos enseña cada día, amén. Nos trae ánimo y todo. Y por eso vamos a ir hoy en día, vamos a ir a Juan 1, amén. Amén. Juan 1, 35 al 42. Juan 1, 35 al 42, cuando tengan el día, amén. Y el tema de hoy en día se llama Jesús y sus 2 primeros discípulos. Jesús y sus 2 primeros discípulos. Juan 1, 35 al 42, ¿ya lo tienen? Amén. Dice así, Juan 1, 35 al 42, dice: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ver. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simeón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí está Jesús y sus dos discípulos, ahí hasta dice el encabezado, los primeros discípulos, los primeros dos discípulos de Cristo. Y aquí miramos en el 35, 36, miramos que aquí leemos de la declaración reveladora de Juan el Bautista. O sea, aquí miramos que Juan un día quizás estaba ahí en un río. Estaba un río bautizando a personas. Y luego ahí estaban esos dos discípulos, Andrés y el otro discípulo, que ellos habían seguido a Juan porque le habían escuchado predicar de que el Mesías iba a venir y todo eso. Y pues un día ahí estaba Juan y también ahí estaban esos dos discípulos. Y pues Juan, mirando quizás en la multitud, miró a Cristo. Y luego miramos qué dice Juan. Dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, o sea, quizás estaba ahí caminando por la multitud. Dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. O sea, miramos que Juan mira a Cristo caminando por ahí, quizás entre la multitud, mientras él bautizaba y todo eso. Y Juan pues mira a Cristo y luego dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. O sea, cuando él dice eso, miramos esa declaración reveladora. O sea, a Juan el Bautista mira a Cristo y dice, he aquí el Cordero de Dios. O sea, está revelando que este es el Cordero de Dios. O sea, por eso miramos su declaración reveladora de Juan el Bautista que dice, he aquí el Cordero de Dios. O sea, eso es lo que dice Juan en el 36, he aquí el Cordero de Dios. Y luego después de eso, miramos que los dos discípulos que estaban ahí con Juan, dejan a Juan y siguen al Cordero, o sea, a Cristo. O sea, Juan dijo, o sea, ahí estaban los dos discípulos, ¿verdad? Ahí estaban escuchando, mirando a Juan que predicaba y todo eso. Luego Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Y pues como ahí estaban los dos discípulos, ellos miran y escuchan esa declaración de Juan. Y luego ellos miran y empiezan a seguir a Cristo. Dejan a Juan y empiezan a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque por la declaración reveladora que Juan dijo, que he aquí el Cordero. O sea, él dijo esa declaración, ellos escucharon eso, miraron a Cristo y le empezaron a seguir a él. O sea, eso es lo que miramos ahí. O sea, por así decirlo, o sea, miramos que estos dos discípulos eran buscadores. O sea, en el 37 al 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, ahí dice, y volviéndose Jesús y viendo que les seguían. O sea, los dos discípulos empezaron a seguir a Jesús. O sea, porque ellos eran discípulos que buscaban a la verdad. O sea, que querían saber más. Y como Juan se había dicho, he aquí está el Cordero. Entonces ellos dijo, bueno. Y empezaron a seguirlo para aprender más de él. Para buscar de la verdad, para aprender. Amén. O sea, miramos que ellos eran hombres que eran buscadores de la verdad. Y buscaban oportunidades para aprender más. Y miramos también que le pregunta, porque también miramos que, ¿qué buscáis? O sea, Cristo mirando hacia atrás, que le estaban siguiendo, dijo, ¿qué buscáis? O sea, ¿qué quieres? ¿O qué necesitas? O sea, miramos que Cristo les preguntó eso.
porque ellos le estaban siguiendo, querían saber más de él, querían saber más cosas acerca de él. Y por eso Cristo dijo, ¿qué buscáis? O sea, porque ellos estaban buscando algo. Ellos eran buscadores. Amén. Y también miramos que Andrés y su amigo llamaron a Jesús Rabí, maestro. O sea, ellos sabían que ellos podían aprender de él. O sea, él era el Cordero de Dios, el Mesías, el que había sido profetizado. Y por eso ellos le siguieron a él y quisieron aprender más de él. Porque Cristo era un maestro que enseñaba, que también predicaba. Y pues como que ellos quisieron saber más acerca de él. Y miramos eso que le dijeron Rabí, que traducido es maestro. Amén. También miramos que querían saber dónde vivía Jesús. Le dijeron en el 38, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? O sea, miramos que ellos tenían un interés en saber dónde moraba Cristo. Y luego después miramos que Cristo les dijo, venir y ver. Venir y ver. O sea, miramos ahí que Cristo los invitó a venir y a ver donde Él moraba, donde Él estaba. Les dice, venir y ver donde yo moro, donde yo estoy. Amén. Y también de igual manera, el Señor nos invita a todos a venir y ver. Nos invita a cada persona a venir y ver donde yo estoy. Venir y ver. Venir y ver. De igual manera, Cristo nos invita a todas las personas a venir y a ver. Amén. Primero es que venga y vea y confía en Él hoy. 38, 39 que dicen, y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venir y ver. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. O sea, miramos que la declaración de Juan ha señalado el camino. O sea, cuando Juan declaró eso, estaba dando una seña, estaba señalando el camino que los dos discípulos debían de tomar. Estaba señalando. Y por eso miramos que por eso ahora ellos sabían que Cristo era el que estaba profetizado, que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Salvador que los iba a salvar a ellos de sus pecados. ¿Por qué? Porque Juan señaló, este es el Cordero de Dios. O sea, él les señaló el camino que ellos debían de tomar para ser salvos. Amén. Y por eso es que empiezan a seguir a Jesús en vez de Juan. O sea, porque miramos que ellos también tenían ese deseo de saber acerca más del Mesías, a saber más acerca de Cristo. Ya Juan hizo su trabajo en señalarlos el camino. Este es el camino que ustedes de tomar. O sea, porque recuerdan, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y todo eso. Y o sea, cuando él declaró eso, Juan les señaló el camino. Y ellos ahora, sabiendo eso, se acercaron a Cristo. ¿Para qué? Para saber más acerca de eso, de Él. Amén. Y en esto, mirando eso, miramos que Dios siempre tiene personas clave para encaminar a otros al Cordero de Dios. O sea, Dios siempre va a usar una persona para encaminar a otros a Cristo, a la salvación. De igual manera como miramos esa situación cuando Juan encaminó a sus dos discípulos a ir a Cristo. De igual manera Dios va a usar personas o va a usar a nosotros a encaminar a otros a Cristo, a Dios.
Amén. Amén. También otros ejemplos de esto es Felipe y el eunuco etíope. ¿Se recuerdan? Amén. Cuando Felipe, o sea, el eunuco estaba estaba ahí en la calle y pues estaba leyendo el libro de Isaías y no entendía lo que decía el libro de Isaías. Entonces Felipe viene y ¿qué hace? Felipe le enseña qué significaba la escritura que esta persona estaba leyendo. Le dice la historia que Felipe empezó de esa escritura, empezarle a enseñar el evangelio. Y en eso miramos que Dios usó a Felipe a encaminar a este eunuco etíope a Dios. O sea, le enseñó, les explicó las escrituras. O sea, él usó a Felipe. También otro ejemplo es Pedro y Cornelio. Dios usó Pedro para encaminar a Cornelio a Cristo, para que él y su familia fueran salvos. Miramos eso si ustedes conocen esa historia de Pedro y Cornelio. O sea, Dios usó a Pedro a encaminar a Cornelio a la verdad. O sea, le explicó más del Nuevo Testamento y todo eso. Amén. O sea, la cosa es que Dios siempre va a usar a alguien a encaminar otros a Él. Amén. En eso miramos quién es responsable de que nosotros estemos aquí hoy. O sea, porque nosotros, quizás por nuestra propia voluntad, no íbamos a ir a Dios. Y por eso Dios tuvo que usar a alguien para encaminarnos nosotros a Él, para enseñarnos de Él. O sea, como por ejemplo, como una persona que no sabe nada de Cristo, no sabe nada de Dios. O sea, Dios manda a otra persona para que le ayude a esa persona, para que le encamine a ir a Cristo. También, un padre a su hijo, un padre que es cristiano, va a encaminar a su hijo en el camino del cristiano, para que también él sea cristiano. Amén. O sea, alguien tuvo que ser responsable por encaminarnos nosotros a Dios. Y Dios siempre va a usar a nosotros o a alguien para encaminar a otros a Él. Amén. Amén. Y por eso, o sea, tenemos que ver a Jesucristo en como Él es, el Salvador, y confiar en Él para salvarnos. Encaminar otros a Él, para que ellos también sean salvos. O sea, decirle a otros, ayudar a otros a entender que Cristo es el camino. Y sin Cristo van a estar perdidos. Eso, o sea, ese es el trabajo de cada cristiano, de encaminar a los pecadores, a los perdidos, a Cristo, para que ellos sepan que Cristo es el camino a la salvación. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Por eso es nuestro trabajo, de encaminar a otros a Cristo, para que otros vengan y conozcan de la salvación, para que salven sus almas y no vayan al infierno. Porque también ellos encontrarán todo en Cristo. Encontrarán todo en Cristo. O sea, no nomás la salvación, pero todo. O sea, por eso es que Cristo es la solución. Porque en Cristo hallamos todo. ¿Estás triste? Vaya a Cristo. ¿Estás alegre? Vaya a Cristo. ¿Estás lleno de cargas? Vaya a Cristo. O sea, en Cristo lo hallamos todo. Amén. Como el salmista en Salmos 34:8. Vayamos para allá. Salmos 34:8.
Salmos 34:8, cuando tengan de amén. Amén. 34:8 dice, gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. O sea, todo está en Cristo. Amén. Segundo es que venga y vea y desea quedarse. Vayamos para atrás a nuestro texto. Juan 1:39. Juan 1:39. ¿Entienden? Amén. Juan 1:39 dice, les dijo, venid y ver. Fueron y vieron donde moraba. ¿Y qué? Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Y se quedaron con él aquel día. Ahí está. Y se quedaron con él aquel día. O sea, miramos que los 2 discípulos se quedaron con Cristo aquel día. Y pues uno se puede imaginar cuán gratos fueron las horas que pasaron él. O sea, de qué pasaron durante esas horas que ellos estuvieron con Cristo. O sea, quizás Cristo les enseñó cosas que ellos no sabían. O sea, ese era un tiempo por así decirlo, de alegría, de gozo, de ánimo. Porque Cristo quizás les enseñó cosas que ellos no sabían. Les ayudó, quizás les fortaleció. O sea, uno nomás se imagina de lo que ellos hablaron. Cristo les enseñó, estaba enseñando y ellos aprendiendo. Amén. Y por eso, cada día con Cristo es mejor que el anterior. O sea, por eso, de igual manera, nosotros cada día es importante de tomar tiempo para estar con Él. Para tomar tiempo para aprender de Él. ¿Cómo? En su palabra. O sea, cada día que nos levantemos, es importante que estemos en su palabra. Aprendiendo de su palabra. Hablando con Dios. Orando de las cosas que nosotros quizás estamos preocupados. O otras cosas. Pero por eso es importante cada día de tomar un tiempo para estar con Dios. Cada día que nos levantemos, abrir la palabra de Dios, leerla, aprenderla, a estudiarla y también a orar. O sea, hablar con Dios. Amén. También otro ejemplo es que cuando Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en el monte de la transfiguración, Mateo 17, 1 al 5, contengan amén. Mateo 1 al 5, 17, 1 al 5. O sea, miramos que los 2 discípulos quisieron quedarse con Cristo. Ellos quisieron quedarse con Él. O sea, ellos se podrían haber ido, pero ellos decidieron quedarse con Cristo. También otro ejemplo de eso es en Mateo 17, 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oír.
O sea, miramos que ellos disfrutaron de una vislumbre de la gloria de Cristo. O sea, Pedro, Juan y Jacobo tuvieron esa oportunidad de mirar a Cristo en su gloria. Y luego después miramos que Juan y Elías se le parecieron y empezaron a hablar con Cristo. Y también mirando eso, miramos que ellos querían quedarse ahí. Porque en el versículo 4 nos dice que ellos dijeron: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. O sea, una enramada es como una casita temporal. Es como algo, es algo, pero es como una casita que tiene un techo. ¿Y por qué? Porque ellos se querían quedar ahí. ¿Por qué? Porque quizás querían aprender, o sea, escuchar lo que Cristo, lo que Moisés y lo que Elías tenían que decir. O sea, ellos sabían, porque Elías y Moisés eran dos hombres grandes de Dios. O sea, eran hombres espirituales, gigantes de Israel, en cuestión de espirituales. O sea, eran hombres espirituales, eran hombres grandes que sirvieron a Dios con toda su vida. Y quizás miramos que por eso Pedro, Juan y Jacobo sabían eso, que Elías y Moisés eran 2 hombres grandes que habían vivido para Dios. Y quizás ellos se querían quedar ahí para aprender de esos grandes hombres y también de Cristo. O sea, porque el deseo de uno es siempre de aprender de otros que estén más arriba de ti, para aprender de ellos, para saber lo que ellos hicieron. Amén. Y miramos eso, o sea, ellos se querían quedar con ellos, estar en lo mejor, no perder su tiempo en otras cosas, sino usar su tiempo para estar ahí y aprender de ellos. O sea, no gastar, no desperdiciar su tiempo. Amén. O sea, mirando eso, uno se podía preguntar: ¿por qué pierdo mi tiempo en el mundo? O sea, esa es una pregunta que nos podríamos preguntar. ¿Por qué pierdo mi tiempo en el mundo si estar con Cristo es lo mejor? Si aprender de su palabra es lo mejor. Pero a veces nosotros o muchas personas de hoy en día gastamos nuestro tiempo en las cosas del mundo. Pero necesitamos aprender y entender que estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en el mundo. Hasta Pablo dijo que él quería estar con Cristo. Él sabía que Cristo era más mejor. Amén. O sea, porque cuando uno empieza a seguir y a buscar de Dios, a estudiar su palabra, uno va a encontrar como paz y gozo y ánimo. Y uno empieza a desear a estar en la palabra de Dios. Porque uno sabe que la palabra de Dios y estudiar y estar con Dios es lo mejor. Porque estar en el mundo es perder nuestro tiempo. Por estar con Dios es usar nuestro tiempo sabiamente. Amén. O sea, porque ellos sabían que eso era lo mejor. Estar con Dios, tener tiempo con Él es lo mejor. Amén. Como Pablo decía también en Filipenses 3:8, que todo sería sin valor en comparación con Cristo. Vayamos para allá rapidito. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. No tengan de amén. Filipenses 3:8. 3:8. Cuando tengan de amén. Dice así, Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual yo he perdido todo y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo. ¿Ven? O sea, Pablo aquí decía que todo del mundo es basura comparado con Cristo. Por eso miramos que mucha gente gasta o pierde su tiempo en cosas mundanas, en cosas que no van a ser eternas. Por ejemplo, mucha gente, prefieren hacer otras cosas en vez de estar en la palabra de Dios, en vez de ir a la iglesia, en vez de tener tiempo con Dios. Ellos, en vez de eso, prefieren hacer otras cosas, como ¿qué? Ir a parties, ir a bailes, gastar su tiempo en cosas mundanas, en vez de estar con Dios. Porque todas esas cosas, todo lo que hacemos de mundanamente es temporal. Parties, riquezas, bailes, todo eso es temporal. Y un día todo eso va a ser destruido. Como por ejemplo, mucha gente se enfoca en hacer riquezas aquí en la tierra, en vez de hacer riquezas en el cielo. Gastan toda su vida, toda su energía haciendo dinero que un día va a ser destruido. Porque ese dinero no va a ser eterno, es temporal. Pero la gente gasta su energía, su vida en hacer mucho dinero. Pero luego llegan el día de su muerte y no pueden llevar ninguno de ese dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero no es eterno, es temporal. Y un día va a ser destruido cuando venga el juicio de Dios sobre este mundo. Y por eso es mejor estar con Cristo y hacer cosas que van a ser eternas, en vez de gastar nuestra energía en cosas que nomás son temporales y un día van a ser destruidos. Amén. Tercero es que nosotros venga y vea y mostrará el camino a otros. Vayamos para atrás a nuestro texto. Juan 1, 40 al 42. Juan 1, 40 al 42, cuando tengan de amén. Venga y vea y mostrará el camino a otros. Juan 1, 40 al 42, cuando tengan de amén. Amén. Dice así, Juan 1, 40 al 42 dice: Andrés, hermano de Simeón, Pedro, era uno de los que... Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estando ellos primero, halló primero a su hermano Simeón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Ahí está. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Miramos que Andrés, él aprendió de Cristo, recibió esas noticias que Cristo era el Mesías, que Él era el Cordero, que Él era el Salvador, que iba a venir a salvar. Él supo esas noticias. Y entonces cuando Él supo eso, no pudo callarse con esas noticias. Tuvo que decirle a otros. Amén. Amén. Luego miramos que fue a buscar primero a su hermano Simón Pedro y le contó todo. Dice la palabra que le halló a Pedro y le empieza a decir: Pedro, hallamos al Mesías, hallamos al Cristo, el que había sido profetizado, lo hallamos. El Salvador que nos iba a salvar, lo hallamos. Y ahí miramos que Andrés empieza a hablar con Pedro, le empieza a decir de Cristo. Pedro,
hallamos al que era el Mesías. Venga y vea. O sea, empieza él a hablar a su hermano, para que también su hermano, Simón Pedro, venga a conocer también de Cristo. Como Andrés ya supo de él, supo de Cristo, empieza a decir a Pedro, su hermano: Pedro, hallamos al Cristo, venga con nosotros para también saber de él, también aprender de él. O sea, Andrés quería que Pedro también viniera a Cristo. Amén. O sea, miramos que eso que Andrés le dijo: hemos hallado al Mesías, al Cristo. O sea, porque estas noticias eran dignas de ser compartidas con otros. O sea, Andrés no se quedó callado, sino empezó a decirle a otros. Y el primero que le dijo era su hermano. Y miramos después que su primero convertido de Andrés, o sea, Pedro, miramos que más adelante en Hechos llevaría muchos o miles a Cristo. Se empezó con Andrés diciendo a su hermano Pedro, y luego Pedro supo, y luego Pedro llevó a miles, o sea, en el Hechos, a Cristo. ¿Pero por qué? Porque empezó con Andrés diciéndole a su hermano. O sea, Andrés halló a su hermano, le dijo de Cristo, su hermano Simón Pedro vino a Cristo, y luego él llevó a muchos otros más a Cristo. Amén. O sea, por eso tenemos que ser como Andrés, hablando a otros acerca de nuestro Salvador. O sea, como por ejemplo, el Padre sabe de Cristo. ¿Qué pasa después? El Padre le dice a su Hijo, el Hijo sabe de Cristo. Y luego el Hijo le dice a otros, y otros le dicen a otros. ¿Pero por qué? Porque todo empezó con Andrés queriendo compartir estas noticias. Y también de igual manera, eso es nuestro trabajo, de decirle a otros, de compartir las buenas noticias con otros, para que otros también sean salvos y vengan al conocimiento de Cristo. Que sean salvos primero y después vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y entonces, ¿con qué los quiero dejar hoy? Bueno, que la fe en Cristo debe ser de primera mano. Jesucristo es todo lo que necesita, porque en Cristo hallamos todo. En Cristo está en todo. Y por eso es nuestro trabajo de decirle a otros. Porque como Cristo está todo en Cristo, Cristo es la solución para muchos problemas. Es nuestro trabajo de decirles a otras personas, para que otras personas que tengan problemas vayan a Él y solucionan sus problemas con Él. Porque Cristo les puede ayudar en sus circunstancias que ellos estén. Pero si nadie les dice, ¿quién les va a ayudar? Pero por eso Dios usa a los cristianos a encaminar a otros a Cristo, para que Cristo los pueda ayudar en sus circunstancias, en sus vidas, con sus problemas. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces ahí quedó la predicación de la palabra de Dios, como Andrés, ¿verdad? De que le dijo ¿a quién le dijo? A Pedro, ¿verdad? Que hemos hallado al Mesías, y luego se acuerdan que Cristo les dijo que le preguntaron: Rabí, ¿dónde moras? ¿Verdad? ¿Dónde moras? Entonces allá en Salmos hay un salmo que dice que Dios mora con el humilde, con el quebrantado, con el que se humilla, ¿verdad? Entonces ellos le hicieron la pregunta: ¿dónde moras?
¿verdad? Entonces la misma Biblia contesta que el Señor mora pues en el humilde y en todos esos, ¿verdad? Y es importante pues llevar a gente, ¿verdad? Llevar a gente, pues en sí, ese es el trabajo del cristiano, ¿verdad? Es el trabajo del cristiano, y ahorita vamos a seguir viendo eso en la lección número 7 de ganar almas. Acuérdense, número 7, ahorita vamos a estar en unos 5 minutos otra vez para atrás para estar mirando la lección número 7. Y también invitamos a los que nos están viendo por internet que no se pierdan la lección, ¿verdad? Porque es bien importante, es la lección número 7, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener un receso de 5 minutos.